les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen esta tarde de jueves en una nueva emisión de la UNAM Responde. Hoy que les tenemos información muy variada. Hablaremos, por ejemplo, sobre el Festival Internacional de Cine de la UNAM para su edición 2025. Además, tenemos nutrición con armonía digestiva y hablaremos sobre temas ambientales. El primero tiene que ver con los arrecifes de coral, en esto en nuestra entrevista, y tenemos información de UNAM Global TV relacionada con los glaciares. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Una gran diversidad de especies de animales, algas y pastos conforman los arrecifes, ecosistemas complejos y sorprendentes que brindan múltiples beneficios y servicios ambientales a sus comunidades, a los océanos como cuerpos de agua y a la humanidad en general. Y para hablar de estos escenarios que deleitan a la vista, pero que hoy en día están considerados como amenazados por el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación, saludamos a la distancia al doctor Lorenzo Álvarez Philip, quien es investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de nuestra universidad, que tiene su sede allá en Puerto Morelos. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, qué bueno que estás aquí con nosotros para hablar de estas cosas que podemos pensar muy lejos y que tienen mucho que ver con nuestro bienestar y con el equilibrio. Ya di unos pequeños datos, pero cuéntanos tú que sabes de este tema, ¿qué son exactamente y por qué son importantes? Muy brevemente, los arrecifes de coral son los ecosistemas que están siendo generados por los corales. Los corales, al ir creciendo, ¿Me escuchan? Sí, adelante, te escuchamos, sí. Perdón. Perdón. Los corales, al ir creciendo, van formando una roca, van acumulando roca. Y esta roca es lo que después de siglos o incluso milenios se van formando las estructuras que conocemos como arrecifes. Entonces los corales son la base de todo este sistema en el cual se van a asociar una gran cantidad de especies, múltiples especies, desde pequeños invertebrados hasta grandes tiburones, pasando por peces, langostas, pulpos. Entonces, la importancia desde el punto de vista de biodiversidad es altísima, son los ecosistemas más diversos que tenemos en el planeta, pero a la vez también tienen una importancia muy grande para los seres humanos que dependemos de ellos, ¿no? Productos pesqueros, servicios ecosistémicos como la protección de la costa. Claro, hablaremos de todo esto más a profundidad, pero acabas de decir algo muy importante. Se trata de uno de los ecosistemas más diversos. ¿Qué sucede ahí? Tiene que ver, me parece, hasta con el origen de la vida, con cómo empieza, con cómo termina. ¿Qué tanto se sabe de su historia y de cómo se van formando? ¿Qué se requiere? Vamos, ¿qué elementos se necesitan para que haya vida en estos ecosistemas? Lo que sabemos es que las características de los que requieren los corales formadores de arrecifes son muy particulares, requieren aguas muy claras, aguas relativamente limpias, sin muchos nutrientes, sin contaminantes, porque al final de cuentas los corales son tan extraordinarios que tienen una relación simbiótica, es decir, gana-gana, con unas pequeñas microalgas que viven dentro del tejido del coral. Y estas microalgas son plantas y lo que hacen es fotosíntesis. Entonces, esta energía que se produce por la fotosíntesis se transfiere, se transloca al coral. Y entonces el coral, en relación con sus microalgas, tiene la capacidad de generar mucha de la energía que requiere. No requiere que haya nutrientes, no requiere que haya muchas cosas más en el agua. Y por eso son tan exitosos y tienen, digamos, esta presencia en todas las aguas tropicales de nuestro planeta, porque es lugares con poca cantidad de nutrientes, con aguas muy claras y con aguas relativamente estables en cuanto a su temperatura. Cuéntanos sobre esto, cómo medir la cantidad de arrecifes que hay en nuestro país para después hablar de la situación y de qué debemos hacer para cuidarlos y conservarlos. En el país, si entendí bien, porque se cortó un poco, en nuestro país. En nuestro país tenemos arrecifes prácticamente en todas las costas. Tenemos los arrecifes, digamos, más estructurados y más conocidos que están aquí en el Caribe mexicano.
Tenemos arrecifes en las costas del Golfo de México, en Veracruz, enfrente de o al norte de la península de Yucatán, lo que conocemos como el Banco de Campeche, pero también tenemos arrecifes en la costa del Pacífico, en el área de Huatulco, por ejemplo, hay arrecifes muy grandes. Y si nos metemos al Golfo de California, incluso también tenemos arrecifes. Hay ciertos sitios muy conocidos como los arrecifes de Cabo Pulmo que están en el Golfo de California. Se trata, como nos decías, de formaciones que pueden ser incluso milenarias. ¿Qué tan vulnerables, qué tan resistentes son a los cambios naturales de un ecosistema, pero también a otros, como consecuencia, digamos, por ejemplo, de la actividad humana? Desafortunadamente son muy vulnerables y esto es algo que hemos notado desde hace 30 o 40 años. Okay. Se ha venido, digamos, prendiendo los focos rojos de que algo les está pasando a los sistemas arrecifales. De hecho, fueron de los primeros ecosistemas en donde se detectó a finales de los 90 los efectos negativos del cambio climático. Fueron estos primeros focos rojos que se nos prendieron a la humanidad hace 20, 30 años. Y básicamente la vulnerabilidad depende de lo que te estaba platicando hace rato, que dependen de aguas muy estables, relativamente claras, donde no haya muchas variaciones en la temperatura. Entonces, en el momento que los humanos llegamos, empezamos a generar el cambio climático que está incrementando la temperatura, empezamos a construir en las costas, producimos sedimentación, empezamos a contaminar, empezamos a meter partículas, nutrientes, contaminantes al agua, lo que estamos es cambiando esta estabilidad en la que los corales vivían y estamos produciendo desafortunadamente eventos que ahora se conocen como de mortalidad masiva, en donde en grandes escalas espaciales vemos la pérdida de los corales. Todo esto que nos mencionas, por supuesto, son señales de alerta, pero hablemos, digamos, cómo se determina de la salud de los corales. Hemos hablado, hemos escuchado a lo largo de de ya varios años, hablar del blanqueamiento. ¿Es así? Sí, el blanqueamiento es una señal de estrés en los corales. Hace unos momentos te estaba platicando de esta relación simbiótica gana-gana con estas microalgas que viven dentro del tejido de los corales y les dan una gran cantidad de su energía. Okay. El blanqueamiento es una señal donde por algún efecto de estrés se rompe esta simbiosis. Dejamos de tener las microalgas dentro de los corales y se salen. En ese momento los corales empiezan a perder una gran cantidad del aporte energético que tenían y empiezan a debilitarse. Eso es estrés. El coral sigue vivo, pero está estresado. Ahora, al igual que con los humanos y en muchos otros organismos, cuando el periodo de estrés dura mucho tiempo, desafortunadamente se puede llegar a la muerte. Y esto es lo que vemos. Ahora, lo llamamos blanqueamiento y tal vez esto es interesante puntualizarlo, porque el color de los corales se lo dan sus microalgas que viven en el tejido. Al salirse las microalgas, queda el tejido del coral transparente y lo que estamos viendo es el esqueleto, que es carbonato de calcio, es es una piedra, como el cascarón de huevo, y entonces a través del tejido vemos el coral blanco y por eso decimos que se ponen blancos y se le conoce como blanqueamiento al fenómeno. Oye, ¿eso tiene que ver con el ciclo de vida, digamos, de los corales? ¿Cuál es? Perdón, esto no es necesariamente el ciclo de vida, esto es más bien están estresados los corales por un efecto. En cuanto al blanqueamiento, sí, pero ¿cuál es, digamos, el ciclo de vida de los corales para entender cómo debieran funcionar sin estos factores de estrés? Bueno, los corales básicamente son invertebrados que tienen un ciclo de vida relativamente complejo, en donde hay diferentes estrategias, pero digamos que los corales liberan sus gametos y sus gametos quedan en el agua y muchas veces son las corrientes o el movimiento del agua que los va a llevar a fertilizarse y después a asentarse y se van a asentar, se forman larvas que flotan en el agua y estas larvas eventualmente se asientan en algún arrecife si las condiciones son adecuadas
y van a empezar a crecer. Ahora, el punto aquí importante, más que ese digamos, inicio de la vida de los corales, es los tiempos que ya el coral asentado en el sustrato duro puede llevarle para crecer. Un coral crece entre unos pocos milímetros, un par de milímetros al año, hasta unos 2, 3 centímetros al año. Entonces, algunas de las imágenes o videos que se están transmitiendo, lo que vemos son colonias de coral que a lo mejor tienen varios metros de tamaño. Y esos varios metros nos están indicando que esos corales llevan vivos y presentes en el sistema incluso siglos o tal vez hasta milenios en el sistema. Por eso resulta una señal verdaderamente de alerta su cuidado y la situación en la que se encuentran. Háblanos de los servicios ambientales, ya referías a algunos, pero ¿cómo impacta esto en el equilibrio del planeta, no solamente en términos, digamos, marítimos? Bueno, los servicios ambientales o ecosistémicos que brindan los corales son muchos y muy amplios. Desde el punto de vista económico, tal vez el Caribe mexicano es el ejemplo más claro. El turismo, directamente o indirectamente, está dependiendo de lo que nos brindan los arrecifes, ya sea en materia de alimento, pero sobre todo en materia de protección de las playas y de la infraestructura turística que tenemos. Los arrecifes son estas grandes barreras que de alguna manera están controlando la energía del oleaje que está llegando a las costas. Los hoteles que están enfrente se están beneficiando, o las construcciones que están enfrente se están beneficiando de estas barreras que les están brindando la protección. Al perder las barreras, no solo estamos poniendo en riesgo la infraestructura que hay enfrente, sino las playas, porque las playas van a ser sujetas a la erosión que resulta de la energía del oleaje. Entonces, al poner en riesgo la infraestructura y al poner en riesgo las playas, estamos poniendo en riesgo el principal... La fuente. ¿Perdón? La fuente. Sí, el principal, pues, actividad productiva en este estado, ¿no? Y la principal fuente de ingreso en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, pero que de alguna manera representa un porcentaje muy alto de la economía a nivel país, incluso la economía del turismo, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas para poder seguir disfrutando de estos ecosistemas en términos no de turismo, sino en términos ambientales, y detener un poco el crecimiento que se da en estas zonas que sabemos ha ido en aumento durante las últimas décadas, doctor. Sí, nada más recalcando un poco, o sea, el cambio climático es sin lugar a dudas la principal amenaza. El incremento de la temperatura está causando mortalidades masivas de corales a lo largo del planeta y obviamente en México. Pero tenemos otras amenazas y una de estas otras amenazas muy bien identificadas en México es el desarrollo costero y la modificación del uso de suelo, la destrucción de ecosistemas naturales en la tierra por infraestructura humana. Esto tiene efectos que van en sedimentación, contaminación, el influjo de nutrientes, de metales pesados al agua, que va a generar la mortalidad de los corales. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Pues reducir estas amenazas tan importantes que están afectando. O sea, si nosotros tenemos perfectamente identificadas las amenazas que están causando la pérdida de los arrecifes, el primer paso que tenemos que tomar es reducir esas amenazas y controlarlas. Obviamente, además de ese primer paso, puede haber muchas otras acciones que son, digamos, positivas en apoyar a que los corales se recuperen, en apoyar a que los corales regresen a los arrecifes con acciones, por ejemplo, de restauración, ir a plantar corales y esto, pero todas estas pequeñas acciones solo van a tener éxito si nosotros logramos controlar esas amenazas que originaron la pérdida de los arrecifes. Que estamos hablando en todo caso de estas construcciones, de estos problemas macro que impactan en lo micro, en lo que sucede al interior, digamos, de estos ecosistemas.
¿quiénes, cómo debemos entender estas corresponsabilidades? Porque pienso en las autoridades, por supuesto, en términos de investigación de la academia, lo que se sabe, lo que se propone, pero los turistas y las personas de a pie también tenemos o debemos hacer mucho en este sentido. Totalmente de acuerdo. O sea, la responsabilidad, digamos, legal y en el marco de manejo, pues al final de cuentas recae en las autoridades y esto recae, y creo que es muy importante mencionarlo, en las autoridades federales, en las autoridades estatales y en las autoridades municipales. ¿Por qué enfatizo autoridades estatales y municipales? Porque al final, en su injerencia, está controlar los planes de desarrollo en Claro. las zonas costeras. Y si los planes de desarrollo se moderan y se toma en cuenta la salud de los arrecifes y la salud de muchos otros sistemas que están siendo afectados, lo que vamos a hacer es disminuir esta presión tan alta. Pero obviamente ahí no queda, ¿no? No solo es culpa o responsabilidad de las autoridades, esto es responsabilidad de todos los actores. En el Caribe mexicano tenemos una industria muy grande de turismo, hoteles y prestadores de servicio, y tenemos una creciente industria en cuestiones de urbanización y desarrollo para vivienda. Y esto también tenemos que ser responsables, los que están generando estas actividades, conscientes de lo que está pasando y tratar de moderar o al menos hacer de una manera mucho más sustentable las acciones que están realizando. Desde el punto de vista de los ciudadanos, obviamente el compromiso de cada uno de nosotros es muy importante, tanto en tomar en serio las acciones de cambio climáticos. Al final de cuentas todos somos responsables, aunque sea con un pequeño granito. Entonces, nosotros cambiar nuestro estilo de vida siempre va a ser útil y siempre va a ser bueno para ir poco a poco cambiando, pero también desde el punto de vista de generar esta presión social de que nos interesa conservar la naturaleza y de exigirle a nuestras autoridades de que tomen en cuenta y se tome en serio algunas de las, pues digamos, regulaciones que existen. Y Claro, finalmente, desde el punto de vista perdón, desde el punto de vista académico, que es en la cancha en la que jugamos aquí en la UNAM, básicamente tenemos muchos retos, ¿no? Tenemos que entender qué les está pasando a los arrecifes, tenemos que empezar a investigar o continuar con la investigación de cómo podemos apoyarlos, cómo podemos recuperarlos, y tenemos que entender cuáles son las circunstancias en entornos económicos, sociales y biológicos que vamos a tener en el futuro en un contexto en que los arrecifes están en riesgo y en que los sistemas sociales y económicos dependen de esos arrecifes y de esos corales, ¿no? Claro, y en esta corresponsabilidad la información juega un papel prioritario, entendiendo o sabiendo lo que ya sabemos, que la protección de las especies tiene que ver con la conservación de los hábitats, y es lo que sucede con los arrecifes de coral, en este caso una alerta encendida desde hace ya varias décadas, en donde debemos seguir poniendo atención en todos los niveles. Así es que muchas gracias por esta información, seguiremos atentos a las investigaciones y a las líneas que van manejando desde este centro, desde este Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de nuestra universidad allá en Puerto Morelos. Muchas gracias, doctor Lorenzo Álvarez Philip, por esta información. Muy amable, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Y vamos a otro tema, porque ya se acerca la edición 2025 de FIC UNAM, donde una vez más se realizará el Seminario del Público del Futuro, ahora bajo el nombre Seminario Públicos y Audiencias del Futuro. Este año, el espacio de diálogo y retroalimentación con los seguidores del festival y también con los amantes del cine organiza diferentes actividades, como la clínica experimental de diseño de audiencias para exhibidores, que se llevará a cabo del 28 al 30 de mayo, así como la clínica de escritura de proyectos de exhibición audiovisual, que tendrá lugar del 4 al 18 de septiembre, esto en modalidad virtual. Y bueno, para conocer todos los detalles de estas convocatorias y del Festival Internacional de Cine de la UNAM, pueden revisar tanto el sitio como estar atentos a las redes sociales de ficunam.unam.mx.
Existen diferentes factores que pueden alterar los intestinos y uno de ellos son los alimentos. Enseguida Gaby Morales nos da algunas recomendaciones para evitar la inflamación en armonía digestiva. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Digestiva. Yo soy la nutrióloga Gaby Morales y hoy les voy a platicar qué alimentos pueden comer para reducir la inflamación o la distensión abdominal. Antes de empezar, siempre me gusta mencionar que hay muchas razones por las cuales nos inflamamos o nos distendemos y no se reduce necesariamente al tipo de alimento que estamos comiendo. De todas maneras, hoy les quiero contar sobre ciertos compuestos que están presentes en muchos alimentos que definitivamente cuando hay un intestino sensible, cuando hay una salud intestinal un poco desequilibrada, pueden empeorar la inflamación. Estos compuestos están presentes en muchos alimentos como frutas, verduras, leguminosas, semillas, lácteos también, y se digieren con mayor dificultad. Entonces, cuando llegan al colon se pueden fermentar, pueden producir gas, pueden empeorar la inflamación, producir también diarrea, estreñimiento. Entonces, algunas recomendaciones que te puedo dar si eres una persona que batalla con mucha inflamación son: número 1, es importante que puedas cambiar el pan de trigo regular por pan de masa madre. El proceso de fermentación para hacer este pan disminuye la cantidad de estos compuestos presentes en el alimento. Número 2, preferir ciertas verduras de hoja verde oscura como espinaca, berros, acelga, col rizada o kale. También verduras como calabaza, chayote, zanahoria. Número 3, darle prioridad a ciertas frutas como la frambuesa, la fresa, la naranja, el kiwi, la papaya. Esto te lo platico para que entiendas que hay muchas herramientas que puedes implementar para reducir la distensión abdominal o la inflamación, pero siempre recomiendo que se asesoren con un especialista en salud digestiva antes de hacer cualquier restricción en su alimentación. Y pues bueno, si quieres saber más de este tema, te recomiendo seguirme en redes sociales, Instagram o TikTok como NutGaby Morales. El aumento de temperatura y los gases de efecto invernadero son algunas de las causas asociadas con la pérdida de los glaciares. UNAM Global TV nos habla hoy sobre los efectos ambientales de este desequilibrio. Estas gigantescas masas de hielo han existido desde hace millones de años, pero hoy están desapareciendo a un ritmo alarmante. Así ocurrió con el glaciar Ayoloko en 2018. Aquí existió el glaciar Ayoloko y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán. Tan solo en 2023, los glaciares perdieron más de 600 gigatoneladas de agua, la mayor pérdida de masa registrada en los últimos 50 años. Y ese aumento de temperatura natural ha sido exacerbado por el aumento de las emisiones de efecto invernadero que provocan la actividad humana. En el mundo hay más de 275,000 glaciares en las regiones montañosas, que cubren una superficie de 700,000 kilómetros cuadrados, lo que significa que el 70% del agua dulce mundial está en riesgo. Los grandes glaciares que todavía existen están en Groenlandia y están en la Antártida, y cada vez se están haciendo más pequeños. El calentamiento acelerado trae efectos en cascada como la alteración en el ciclo hidrológico, que a su vez genera huracanes más intensos, inundaciones o años más cálidos. Cuando desaparece el hielo de los glaciares en las cumbres de las montañas, hay una serie de efectos ambientales. Uno de ellos es el aumento de la temperatura local. También afecta a las poblaciones que dependen del agua glaciar para consumo propio, agricultura y generación de energía. De acuerdo con la ONU, más de 2.000 millones de personas dependen del deshielo de glaciares y nieve como una fuente crucial de agua dulce. En Argentina sí podemos hablar de la conservación de los glaciares porque son masas todavía bastante grandes y ellos han creado una legislación para proteger a los glaciares. En Suiza se procura proteger a los glaciares también. Es necesario intensificar las acciones climáticas a nivel global para preservar los glaciares. Que si seguimos en este patrón desmedido de emisión de gases de efecto invernadero, la consecuencia va a ser que las generaciones futuras van a sufrir lo que nosotros le dejemos como ambiente.
Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y nos encontramos aquí mañana viernes 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.